El pesimismo, las dudas, el miedo y la incertidumbre parecen haber atrapado a la humanidad entera. La desigualdad social, las enfermedades y la injusticia han generado preocupación en hombres y mujeres. La pregunta es, ¿en dónde encontraremos respuesta? Busquemos en la Biblia. Estoy seguro que ella nos dará la salida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa titulado Busquemos en la Biblia. Es una alegría para mí darte la bienvenida a esta aventura espiritual en donde juntos vamos a profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. En cada programa tendremos un invitado especial que nos va a ayudar a abordar los diferentes temas que estaremos presentando. En esta ocasión tenemos un amigo que nos visita virtualmente desde Baja California. Él vive en Mexicali. Me refiero justamente al pastor Jorge Cavazos, quien está desde su domicilio conectado para que juntos conversemos sobre las Sagradas Escrituras. Pastor Jorge Cavazos, bienvenido. Gracias por aceptar estar con nosotros y sacar este espacio para compartir las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Es un gusto para mí, Pastor Juan David. Gracias por la invitación. Saludo con gusto a todos nuestros amigos y amigas que nos miran, que nos escuchan. Gracias primeramente por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares y compartir las hermosas enseñanzas de la palabra de Dios. Excelente, Pastor Jorge. Cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, siempre invocamos su presencia a través de una oración. Así que para mí es un privilegio que tú nos conduzcas en esta oración, de tal manera que el Espíritu Santo guíe el estudio de su palabra. Adelante, pastor. Claro que sí. Vamos a orar. Señor, en esta ocasión invocamos tu presencia para que nos conduzcas en el estudio de tu santa palabra. Bendícenos, Señor, por favor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, estamos listos. Creo que estamos ansiosos por empezar. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante, Pastor Jorge. Yo estoy seguro que en la mente de nuestros amigos que nos ven y nos escuchan hay una infinidad de preguntas, pero algunos creo que tienen mucho interés en saber cómo nos llegó la palabra de Dios. Me gustaría que en esta hora tú nos dijeras cómo fue que llegó la Biblia al estado como la tenemos hoy. Claro que sí, Pastor Juan David. Queridos amigos, primero debo decir que la Biblia no es cualquier libro. No podemos aproximarnos a la Biblia como nos aproximamos a cualquier otra obra de la literatura. La Biblia es especial. La Biblia es la palabra de Dios. Y nos ha venido la Biblia a través de un proceso de muchísimos años, aproximadamente 1500 años de revelación, periodo en el cual Dios se manifestó a través del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y posteriormente a través de la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento, se manifestó de manera maravillosa con mensajes, con revelaciones y con mucho contenido profético que nos llega hasta nosotros y que se extiende hasta el final del mundo. La Biblia es un conjunto de libros escrita por seres humanos, pero su único autor es el Espíritu Santo, es nuestro Dios. Hay un texto, Pastor Juan David, queridos amigos, que quiero compartir con ustedes, donde nos deja de manera puntual la respuesta de esta pregunta. El texto se encuentra en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, el versículo 21. Invito para que vayamos a la Biblia para encontrar la respuesta a la pregunta ¿cómo nos llegó la palabra de Dios? Y el texto nuestros dice, amigos pueden buscar también en sus casas, ¿verdad? Excelente. Claro, les invitamos para que busquen en sus teléfonos o en su Biblia física, segunda de Pedro 1:21. Dice así. Muy bien. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y quiero destacar la palabra, Pastor Juan David, quiero destacar la palabra inspirados, porque la palabra inspirados significa que los profetas, aquellos que hablaron en nombre de Dios y escribieron los mensajes de Dios, fueron movidos
llevados de un lugar a otro, el Espíritu los conducía. Por eso es que decimos que aunque el hombre escribió, el Espíritu fue el autor del mensaje que los profetas escribieron. Es interesante notar que la inspiración ocurre a nivel mental en el profeta. Dios inspiró la mente del profeta para que tuviese la capacidad de comprender el mensaje que Dios le había revelado y de transmitir la revelación conforme a su idioma, a su cultura, a su preparación, a su idiosincrasia. Por eso vemos que lo que escribe Pablo, aunque es el mismo grado de inspiración que lo que escribe Mateo, puede tener un contenido, un estilo diferente. Es una hermosa evidencia de la unicidad de autoría que tiene la palabra de Dios. Ahora, perdón que te interrumpa, pero dijiste algo, pastor, que la Biblia es un conjunto de libros. En otras palabras, la Biblia es una biblioteca. Claro, la palabra Biblia significa biblioteca y está compuesta de diferentes obras. Por ejemplo, tenemos algunos libros en la Biblia que cubren una sección narrativa, que cuentan una misma historia. Tenemos algunos libros que son biográficos, tenemos libros que hablan sobre profecía, eventos del futuro, tenemos cartas personales o cartas a congregaciones de las iglesias cristianas del primer siglo. En fin, una variedad de libros que tenemos en la Biblia, todos escritos por seres humanos, por personas falibles como tú y como yo. Sin embargo, lo importante es que el mensaje es revelado por el Espíritu Santo. Por eso decimos que la Biblia fue escrita por más de 40 autores diferentes, de distintas culturas, distintos idiomas, distinta preparación social, distintos estratos sociales, pero el único autor es el Espíritu Santo. Por eso lo que escribió Moisés, Juan, que escribe 1500 años después, dice exactamente lo mismo, bajo otra perspectiva, pero el mismo contenido, porque el único autor y el verdadero autor de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Correcto, por eso la Biblia no se contradice, por eso la Biblia es armónica, por eso la Biblia es certera, y esa unidad en la Escritura se debe a que solo tiene un autor, ¿verdad? El autor es nuestro Dios a través del poder o de la influencia del Espíritu Santo. Eso debe darnos a nosotros seguridad de que la palabra de Dios es infalible, no porque quienes la hayan escrito sean infalibles, sino porque el autor es el Espíritu Santo. Extraordinario, pastor. Creo que lo que has mencionado nos da a nosotros confianza en la veracidad de la palabra del Señor. Excelente. Muy bien, entonces ya sabemos cómo fue que nos llegó a la Biblia. Sin embargo, yo creo que Dios, al manifestar su voluntad a través de la Escritura, perseguía algún propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos dio la Biblia? ¿Qué pretendía Dios o qué pretende Dios al proveer para nosotros la Escritura? Bueno, Pastor Juan David, queridos amigos, hay un texto muy importante en el Evangelio de Juan que responde a esta pregunta totalmente. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31, dice de la siguiente manera: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Es interesante, queridos hermanos, amigos, que nuestro Dios quiere que nosotros creamos. Él nos invita para que creamos en Jesucristo, su Hijo. Y por eso la Biblia es el único y gran testimonio salvífico de aquel que vino a morir para darnos vida eterna. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos procedan al conocimiento de la verdad a través de Cristo. Y Dios nos entregó la Biblia para que lo conozcamos y para que aprendamos cómo podemos desarrollar una relación de amor con Él por medio de Jesús. En la palabra de Dios hay poder y hay vida, porque ella es la única fuente de verdad. San Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad,
tu palabra es verdad. La verdad. Muy bien, Pastor Cavazos. Interesante todo lo que estamos aprendiendo hoy acerca de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, creo que hay algo importante que deberíamos nosotros compartir con nuestra audiencia. Estoy seguro que tú allí en casa te estarás preguntando, ok, ya sé cómo llegó la Biblia, ya sé con qué propósito Dios hizo provisión del mensaje bíblico para nosotros. Pero probablemente te preguntarás, ¿y qué utilidad? ¿Qué gano yo con estudiar la Biblia? Pastor Cavazos, ¿cuál crees que es la utilidad que tiene estudiar la Biblia? ¿Qué ganamos con estudiar la Biblia? Bueno, queridos amigos, la Biblia no es cualquier libro, la Biblia no es cualquier obra literaria, porque la Biblia es inspirada por Dios y eso lo hace totalmente diferente de cualquier otra obra, cualquier otro libro. Leer es un buen hábito porque te informa, pero solamente la Biblia te transforma. Eso es muy interesante y es muy importante porque lo que aprendemos al estudiar la palabra de Dios no lo podemos obtener en ningún otro lugar. La palabra de Dios en la segunda epístola a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3. Invito a mis amigos que nos están mirando, que nos están escuchando, que puedan abrir con nosotros la Biblia en segunda de Timoteo, capítulo 3, el versículo 16. Y el texto dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En otras palabras, el propósito de Dios al revelarnos el mensaje de la Biblia es capacitarnos para cumplir su voluntad. La Biblia reporta esperanza al corazón. Nos hace, dice el versículo 16 que leímos, nos hace sabios. Dios es el principio de la sabiduría. La sabiduría no consiste en tener un cúmulo de información en la mente, sino en poder tomar buenas decisiones, en saber distinguir entre el bien y el mal, en poder hacer del Señor nuestro compañero diario. Por eso es que hemos dicho que lo que recibimos al estudiar la Biblia, en ningún otro lugar lo vamos a encontrar. La utilidad que nosotros recibimos al estudiar la Biblia y practicar la Biblia es que vivimos con esperanza y que podemos nosotros llegar a ser salvos por medio del conocimiento de Jesús. Excelente, muy bien, entonces ya sabemos cómo fue que nos llegó la Biblia, ya sabemos con qué propósito Dios reveló el mensaje que tenía para la humanidad a través de sus siervos los profetas, y también sabemos qué es lo que ganamos nosotros al estudiar las Sagradas Escrituras. Creo que hemos sido precisos y la palabra de Dios también ha sido determinante en responder a estas preguntas. Muy bien, pastor, tenemos que irnos a una pausa. Vamos a una pausa y antes de irnos a la pausa quiero dejarles una pregunta para ustedes, el público. La pregunta es la siguiente. Medita en esa pregunta y respóndenos tus comentarios porque queremos saber qué es lo que tú piensas. La pregunta es la siguiente. ¿Crees que la Biblia tiene vigencia para nuestros días? Es decir, ¿es vigente la palabra del Señor? No se muevan, ya regresamos. Cuando todo se viene abajo, todos necesitamos una familia. Tú ya eres parte de esta familia. Caifás fue el sumo sacerdote que conspiró contra la muerte de Jesús. Josefo, un historiador judío que escribió el nombre de los romanos, registra de su existencia. En 1990 se encontraron al sur de Jerusalén 12 cajas de huesos. Muchos eruditos piensan que son los restos de Caifás. Ya tenemos un dato más extrabíblico sobre los hechos que ocurrieron en el pasado. Si te intriga saber más acerca de la muerte de Jesús, te invito a que leas los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan para saber cómo la muerte de Jesús dio vida a la humanidad. Gracias por permanecer con nosotros. Qué alegría que podamos juntos seguir aprendiendo acerca del origen de la Biblia. Pastor Cavazos, continuamos.
Hay una pregunta que a muchos les ha inquietado y que en algunas ocasiones he escuchado personas decir: pastor, yo abro la Biblia pero no la entiendo y busco y veo, pero la verdad no sé cómo hacer. ¿Será que existe alguna condición o algún requisito o algo para que se nos facilite la comprensión de la Sagrada Escritura? Adelante, pastor, escuchamos. Bueno, Pastor Juan David, queridos amigos, para comprender la palabra de Dios, primero necesitamos anhelar conocer al Dios de la palabra. Y ese anhelo que se despierta en el corazón es obra del Espíritu Santo. Nuestro más grande privilegio como seres humanos mortales y finitos es poder conocer al gran Dios todopoderoso del cual habla la Biblia. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 17, lo siguiente: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es importante que para acercarnos a la palabra, para acercarnos a Dios, primero tengamos fe en creer que Dios existe, en creer que la Biblia es la palabra de Dios, en creer que en la Biblia encontramos la salvación. La fe es un regalo que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Y este regalo se desarrolla por medio, precisamente, del estudio de la palabra de Dios. En otras palabras, pastor, necesitamos fe para entender la Biblia. Claro, es importante que podamos nosotros comprender que de Dios viene la fe. Que Dios, la única condición que pone para que podamos entender la Biblia es que nosotros deseemos conocer acerca de Dios por medio de la Biblia. Porque si nosotros nos aproximamos a la Biblia como a cualquier libro, lo podemos llegar a leer de maneras totalmente equivocadas. Pero cuando con sinceridad, cuando con un corazón humilde nos aproximamos a Dios por medio de la Biblia, tenemos la seguridad de que el Señor abrirá nuestro entendimiento para poder comprender más sobre su palabra. En otras palabras, si alguien en el pasado no ha entendido lo que ha leído, puede ser porque realmente no ha anhelado el asunto de estudiar la Biblia, o le ha faltado fe, pastor. O pueden ser las dos cosas. Claro, es importante que toda persona, cuando se aproxima a la Biblia, debe aproximarse con ese espíritu de humildad y con el deseo ferviente de escuchar la voz de Dios. Porque cuando leemos la Biblia, es como si Dios nos estuviera hablando. Eso es lo importante y lo hermoso de acercarnos a la Biblia, saber que es la palabra de Dios y que Dios en ella manifiesta su voluntad. Muy bien, así que cuando nos acercamos a la Biblia, quizás queriendo encontrar en ella algo que sea música a nuestros oídos, o cuando vamos con ciertas dudas o prejuicios, eso no nos permite poder entender lo que realmente Dios nos quiere decir. Muy bien, amigos, así que es muy importante, necesitamos tener fe cuando nos aproximamos a la palabra del Señor, y debe haber en nuestro corazón un anhelo por saber qué es lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Muy interesante, pastor, extraordinario todo esto que estamos aprendiendo hoy a través de esta conversación. No obstante, quisiera preguntarte algo más. ¿Cómo considera Dios la luz de la Biblia? Busquemos en la Biblia la respuesta, ¿te parece? Claro que sí, y yo quiero Excelente. invitarlos para que vayamos nuevamente a la segunda epístola de Pedro, ahora el capítulo 1, el versículo 19, para leer allí la respuesta que nos da la Biblia. Y la palabra de Dios dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Queridos amigos, la Biblia imparte luz, porque Dios es luz. La oscuridad no puede prevalecer cuando llega la luz. Al seguir las indicaciones y orientaciones de la Biblia, andamos en luz. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice que la Biblia, sus enseñanzas son como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, que alumbra cuando no hay luz. Así es la Biblia. La Biblia, especialmente la profecía bíblica,
arroja luz sobre los acontecimientos actuales del mundo y nos brinda la seguridad de saber que el gran Dios de los cielos está al control de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Pastor Juan David, yo no sé si a usted le pasaba cuando era niño, pero a mí me pasaba mucho. La oscuridad me daba miedo. Y a muchas personas. A muchos les pasa eso. A muchos niños o aún adultos, la oscuridad nos da temor. En este mundo de tinieblas, la Biblia es como una luz que alumbra, que disipa las tinieblas. El famoso Salmo 119, 105 agrega: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que la Biblia es una luz. Es correcto. Y mira, pastor, ahora entendemos por qué hay mucha gente que vive con miedo. Es gente que vive en la oscuridad, en las tinieblas, que provoca justamente este mundo lleno de pecado, de dolor, de incertidumbre. Y por eso la gente vive hoy con miedo. Pero si las personas se aproximaran a la palabra de Dios con fe, sabiendo que es una palabra segura, como dice el apóstol Pedro, yo creo que la vida de esas personas sería iluminada por la Sagrada Escritura, y entonces esto ahuyentaría el miedo, la ansiedad, las preocupaciones, y podríamos vivir en la plenitud que produce el gozo de estudiar la Sagrada Escritura. Fantástico, pastor, excelente. Creo que las personas con esto van a sentirse muy motivadas a estudiar la Biblia, para entonces vivir en la plenitud de la paz que da el entrar en contacto con la revelación, con la palabra escrita de Dios. Muy bien, pastor, creo que estamos llegando al final de nuestro programa, pero quisiera hacerte una última pregunta antes de que lleguemos a la conclusión. Que de paso, ve preparándote porque vas a dar la conclusión, pastor. Hay una pregunta interesante que en algún momento me hicieron algunas personas a mí, y que creo que tú que estás viéndonos probablemente también te la estés haciendo. ¿Cómo influye la Biblia en la vida diaria de una persona? ¿Qué tal esa pregunta? Está buenísima, pastor. Es muy importante, bueno, es muy interesante. Pues vamos a responderla. Si no aterrizamos las enseñanzas de la Biblia a la vida diaria, de muy poco provecho nosotros podremos gozar. Pero cuando practicamos sus enseñanzas, veremos grandes bendiciones. Y quiero leer un texto del Nuevo Testamento en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, que dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios nos transforma, queridos amigos. La palabra de Dios cambia nuestros pensamientos. La palabra de Dios nos da nuevas motivaciones. La palabra de Dios nos enseña a tener nuevas prioridades en la vida. El evangelio de salvación contenido en la palabra de Dios, al implantarse en el corazón sincero del buscador de la verdad y por la acción del Espíritu Santo, brota y hace renacer al creyente a una experiencia maravillosa que la misma Biblia llama el nuevo nacimiento. Muy bien. Volver a nacer, aquel que busca a Dios en la Biblia, es como si volviera a nacer, pastor. Y eso es muy increíble, ¿verdad? Porque aún siendo adultos, aún siendo personas grandes, podemos nosotros volver a nacer espiritualmente por medio de las enseñanzas de la palabra de Dios. En otras palabras, cualquier libro te puede generar información, pero no cualquier libro te transforma. Amigos, así es. El único libro que transforma es la palabra de Dios. Pastor, ¿qué podemos decir para concluir con este hermoso tema? ¿Qué puedes decirnos en un minuto? Bueno, amigos, yo les quiero invitar para que ustedes comprueben el poder de la palabra de Dios. Con oración y con sinceridad puedan ustedes aproximarse a la Biblia y llevar un orden en su estudio. Al principio puede ser difícil saber por dónde empezar, pero si tú eres sincero en tu aproximación a Dios, tú tendrás la oportunidad de escuchar la voz de Dios en tu mente, guiándote por el camino correcto. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. Y repito lo que dije al principio, que el pastor Juan David comentó:
Muchos libros nos informan, pero únicamente la Biblia nos transforma. Que Dios nos bendiga. Pastor Cavazos, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Sabemos que lo que conversamos aquí va a ser de mucha bendición para cada una de las personas que nos estuvieron viendo, que nos estuvieron escuchando. Muchas gracias. Dios continúe bendiciéndole a usted y a su familia. Amigos, Gracias. Hemos llegado al final del programa. Ha sido una gran bendición escudriñar juntos la palabra del Señor. No olvides que cualquier libro te puede generar información, pero solamente la palabra de Dios podrá transformar tu vida. Si quieres experimentar una transformación radical, aproxímate con fe a la palabra del Señor. Quiero animarte a tomar una decisión en esta hora. Quiero animarte para que decidas estudiar la Biblia y hacer de ella tu guía, que sea la norma de tu fe y práctica, de tal manera que puedas experimentar una transformación de tu corazón. Por otro lado, te invito para que si no tienes una Biblia, la puedas conseguir. Y no solamente la estudies, sino que también puedas compartir con otros lo que estás aprendiendo. ¿Te parece si oramos juntos? Vamos allí donde estamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Querido Padre, gracias por el poder de tu palabra. Gracias porque en esta ocasión pudimos aproximarnos a ella para poder sentir tu voluntad manifestada a través de los escritos que fueron inspirados por tu Santo Espíritu. Gracias porque en tu palabra no hay contradicción, porque tu palabra es esa lámpara que puede iluminar nuestra vida y puede permitirnos dar pasos seguros en medio de la confusión en la cual vive el mundo. Gracias también, Padre, porque sabemos que tú eres fiel en cumplir tus promesas y es por eso que te alabamos y te glorificamos en esta hora. Bendice a cada uno de mis amigos y amigas que estuvieron viendo el programa. Suple sus necesidades. Si hay alguien desanimado, abrázale bien fuerte y permíteles poner en práctica lo aprendido en esta ocasión. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos en el próximo programa de Busquemos en la Biblia. Bendiciones para todos.